pero que ha sido tal el aporte que han efectuado estos autores que hasta el día de hoy los principales debates de la disciplina van a estar relacionados de una forma u otra, indirectamente, con esas tres teorías sociológicas más generales. Y antes de entrar a los autores, les quería compartir por ahí 4 procesos históricos que a mí me parecen importantes para entender estos 3 autores. Sí, por ahí, si hablo muy rápido o no se entiende, no tengo ningún problema que abran el micrófono, que escriban por chat. Tratemos de que sea un espacio ameno. Yo no vengo acá como a posicionarme de una lógica más de alguna jerarquía, al contrario. Así que la idea es que podamos compartir y establecer algunos diálogos con eso y que ustedes también me den por ahí su opinión en torno a eso. Si hay algo que no se entienda, también ningún problema que lo puedan expresar. Vuelvo entonces a esta idea de cuáles fueron algunos de los procesos históricos que van a marcar el desarrollo de la sociología como disciplina y el aporte de Marx, Weber y Durkheim. Por ahí trato de resumir 4 hechos que efectivamente fueron con procesos políticos y sociales muy complejos, pero que estructuraron lo que fue la transición del feudalismo a lo que se denominó después como capitalismo. Más puntualmente vamos a referirnos después a la consolidación del Estado moderno y del Estado liberal. Y con ello, el surgimiento de las disciplinas como un conocimiento científico autónomo. Si uno tiene una perspectiva latinoamericana, por ahí uno de los principales hitos, sin duda, es la colonización, ¿no?, de América en 1492, que ese proceso implicó significativamente que Europa se desarrollara a costa, ¿sí?, de la colonización de América Latina. Esa es una perspectiva más latinoamericana. El segundo hito o hecho histórico que es importante es la Reforma Protestante en 1517. ¿Por qué es importante la Reforma Protestante? Bueno, porque en última instancia va a poner en disputa y en tensión a la jerarquía que tenía en su momento la Iglesia y fundamentalmente el catolicismo. Entonces la Reforma Protestante, 1517, va a poner ahí en tensión y va a establecer nuevas formas de esa religiosidad estrictamente relacionada con una lógica más de lo terrenal, más de lo cristiano. El otro proceso histórico que es muy importante para la consolidación y la expansión ya del capitalismo en esta transición, digamos, que veníamos hablando del feudalismo al capitalismo, va a ser la revolución industrial. Eso fue a mediados del siglo XVIII hasta mediados también del siglo XIX. ¿Por qué es importante la revolución industrial? Porque va a permitir fundamentalmente el desarrollo de la industria siderúrgica y la expansión, por ejemplo, de la maquinaria a vapor y el carbón. Una clara referencia de eso puede ser el desarrollo del ferrocarril, ¿sí? Entonces, ese proceso va a permitir la consolidación y la expansión de la lógica del capital. Y después otro proceso que también es muy importante es la Revolución Francesa, que va a estructurarse a partir de los 3 principios, que es la fraternidad, la libertad y la igualdad. Y ustedes me dirán, bueno, ¿por qué referís a estos hechos históricos que por ahí son antecedentes? Y obviamente que es imposible tratar de sintetizar lo que fueron 300, 200 y 500 años de historia, pero esos hechos históricos van a ser un antecedente para pensar el desarrollo de las disciplinas que se da fundamentalmente a partir del siglo XIX, y fundamentalmente van a expresar lo que se denominó como la construcción del Estado moderno y el ascenso, por así decirlo, de sectores de la burguesía al poder. ¿Sí? Entonces, significó también una reconfiguración en los sectores de poder que podríamos pensar como un complejo proceso de transición de lo que era la aristocracia y la nobleza hacia sectores más de la burguesía. Y consecuentemente se estructura a partir de ahí la famosa propiedad privada. ¿Sí? Eso como hechos que marcaron el desarrollo de esos autores. Vamos ahora entonces al primer autor, que va a ser Durkheim. ¿Cómo explicamos entonces el pensamiento de Durkheim? Se va a situar en un contexto complejo en Francia y va a ser heredero
de la tradición de Comte. No sé si lo han visto, pero tiro rápidamente por ahí algunas pistas de Comte para poder entender, sobre todo Durkheim. Comte se va a situar desde una perspectiva muy crítica a los postulados de lo que era la Revolución Francesa, ¿sí? Entonces, posterior a esa Revolución Francesa, en Francia comienza un movimiento que se denominó como la Contrarreforma, a partir de la cual había intelectuales muy preocupados por volver a instaurar un orden, porque ellos consideraban que efectivamente la Revolución Francesa venía a poner en tensión ese orden que estaba vigente. Entonces eran intelectuales muy preocupados por el desarrollo del orden. En ese proceso, la sociología como disciplina va a surgir de la mano de Comte, preocupado por el problema del orden, y ahí es muy importante también considerar que en ese contexto en el cual surgen las disciplinas, lo que era predominante en el campo disciplinar era, por un lado, el positivismo y el método de las ciencias naturales. Entonces, los primeros sociólogos, como puede ser Comte, lo que van a tratar de hacer es relacionar ese método, ¿sí?, de las ciencias naturales y elaborar una propuesta teniendo como estructura ese método científico para las disciplinas que surgían en ese siglo XIX. Entonces, Comte va a hacer el desarrollo ahí de lo que era la física social. Incluso va a retomar un concepto de las ciencias naturales. Después va a venir Durkheim, heredero de esa tradición, y va a decir, bueno, ya tenemos más o menos definida cuál sería el método, ¿sí?, de la sociología y cuál sería la idea general, que era la física social y el estado más positivista, ¿sí? Ahí recuerden que hay como una crítica muy, muy fuerte a todo lo que eran los postulados del iluminismo que sustentaban la Revolución Francesa. Para Comte y para Durkheim, por ahí esos postulados del iluminismo, todas estas ideas de la Revolución Francesa, no eran científicos, sino que eran metafísica, y lo que tenía que hacer la sociología era buscar regularidades y leyes sociales, teniendo ahí como aspecto basal esta idea de la física social. Durkheim entonces va a ser un aporte muy importante para la sociología, porque además de comprender un determinado método, nos va a estructurar una de las principales máximas que sigue vigente hasta el día de hoy en la sociología, y es el objeto, digamos, o una propuesta de objeto de la disciplina sociológica. Y Durkheim va a decir ahí que es importante reconocer que la sociedad existe por fuera de esas realidades individuales y que esa sociedad en última instancia tiene la capacidad de incidir en el desarrollo individual. Entonces la primera máxima iba a decir que lo social se explica por lo social. Y ahí tenemos un avance en torno a diferenciarnos un poco con las ciencias naturales, ¿sí? Ya no tenemos que pensar en clave de fenómenos naturales, sino que el fundamento para explicar la sociedad va a estar dada por la lógica de la sociedad misma. Y ahí va a decir, bueno, uno de los principales objetos para indagar en el pensamiento sociológico es tomar a ese hecho social como una cosa, como un objeto de estudio, y sobre todo como una realidad externa que incide en el desarrollo de la regularidad social. Ahí él va a introducir, para comprender, digamos, cómo son las dinámicas sociales, dos diferenciaciones entre la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica, para tratar de comprender y explicar cómo se dan las relaciones entre individuos en estas dos lógicas. Él va a decir que en esta transición más de sociedades primitivas hacia sociedades más desarrolladas, lo que primaba por ahí más en las instancias de las sociedades primitivas, que ahí piensen quizás como ejemplo lo que puede ser, o lo que él indagaba en los fenómenos religiosos en sociedades más primitivas, él va a decir, hay un principio ahí que reina, que es un principio de la solidaridad mecánica, en el cual no hay una diferenciación y son sociedades medianamente homogéneas, que se guían por este principio y por una conciencia que va a ser más colectiva. ¿Qué va a ir pasando en el devenir histórico para Durkheim?
Y ahí es muy importante también tener en consideración que estos autores van a estar viendo la expansión y el desarrollo del capitalismo, y ahí es muy importante el concepto de la división social del trabajo, ¿sí? Entonces, a medida que ese capitalismo y esas relaciones sociales se van desarrollando, esos sujetos y esos individuos se van a insertar en una determinada división social del trabajo. Es importante considerar ahí que para Durkheim eso implica también una modificación de una solidaridad mecánica a una solidaridad orgánica, ¿sí? Entonces ya con el desarrollo del capitalismo y de la división social del trabajo, que eso es lo que para Durkheim va a estructurar las sociedades modernas, el principio de relación social no va a ser tanto la solidaridad mecánica, sino la solidaridad orgánica, que ahí serían esos lazos que se dan en el marco de la expansión y el desarrollo del capitalismo. Y la conciencia que va a primar ahí no va a ser ya tanto una conciencia de índole colectiva, sino que va a ser más una conciencia de índole individual, y es el mismo devenir de esos lazos orgánicos en el marco de una división social del trabajo que va a hacer que los individuos se relacionen. De nuevo ahí aparece como muy importante el problema, ¿sí?, del orden. Para Durkheim, tanto como para Comte como para Durkheim, el problema del orden social y sobre todo cómo preservar y mantener ese orden social va a ser crucial y un aspecto central en su desarrollo teórico. Y ahí él va a decir que según también estas lógicas de solidaridad orgánica o solidaridad mecánica, van a existir distintos tipos de derecho que se va a establecer en esa sociedad. El derecho más de índole restrictivo o punitivo va a ser el que prime en las conciencias más colectivas y por ende la solidaridad más mecánica. ¿Por qué? Porque se trataba en última instancia de marcar un hito, ¿sí?, que sea referencial y que sobre todo impacte en esa conciencia colectiva y en esa solidaridad mecánica. ¿Qué va a pasar a medida que esa transición de la solidaridad mecánica se explica hacia la solidaridad orgánica? Lo que tiene que empezar a primar ahí para Durkheim no va a ser tanto un derecho que busque ser punitivo o que busque ser restrictivo, sino que va a ser un derecho que busque ser restitutivo de ese individuo. ¿Y por qué? Bueno, porque básicamente para Durkheim todos los individuos cumplen una función, ¿sí?, en la división social del trabajo. Entonces, no se trata de excluir a un individuo, sino que el derecho lo que tiene que buscar ahí es restituir, vamos a poner ese concepto, al individuo en el desarrollo de esa división social del trabajo. Si uno piensa por ahí desde una perspectiva más crítica, podríamos decir que por ahí en Durkheim no hay una propuesta tan fuerte de una teoría del cambio social, es decir, Durkheim no se interesa por pensar cómo modificar, cómo transformar esa realidad, sino que lo que él va a estar viendo muy fuertemente es cómo consolidar un determinado orden. Y ahí también otro de los conceptos que es importante ahí es el concepto de anomia social, ¿sí?, que va a ser cuando en ese desarrollo de esa solidaridad orgánica y de la división social del trabajo, los individuos no cumplen, digamos, con determinadas funciones que están establecidas en esa división social del trabajo. Entonces ahí se produce una situación de anomia que para Durkheim va a ser importante atenderla para restablecer ese orden de lo social. También ahí identificamos en Durkheim que cuando él piensa las sociedades, y en esto que yo les venía comentando un poco, de que hay como una tradición y una herencia en el principio de la sociología de ciertos métodos relacionados también con las ciencias naturales, él va a pensar esa división social del trabajo y esa solidaridad orgánica como un sistema. Y ahí también es un concepto que retoman más de la biología para dar cuenta de las relaciones sociales entre los individuos. Eso no significa que para Durkheim sean fenómenos naturales, pero utiliza como esa idea de sistema para explicar cómo se insertan esos individuos en una división social del trabajo. Finalmente, en Durkheim,
él incluso llega al punto de tratar de demostrar que para dar cuenta de que la sociedad, digamos, es una entidad, es una cosa, es un objeto que opera sobre esas representaciones y esas realidades individuales, estudia el suicidio, ¿sí? Ahí él va a construir 3 tipos de suicidios: el egoísta, el altruista y el anómico, que van a estar estrictamente relacionados a el grado de integración o de vínculos que se den en determinadas sociedades. Entonces lo que él va a terminar diciendo ahí es que el suicidio no es un proceso que se explique exclusivamente por una acción de tipo individual, sino que va a estar estrictamente relacionado con el grado de integración que pueda llegar a tener determinadas sociedades. Y ahí, bueno, él construye esta idea más del egoísmo, del altruismo y del anómico, que están vinculadas con su concepción de sistema social y de solidaridad orgánica. Pero es importante ahí reconocer que uno de los principales aportes que hace Durkheim en la sociología es comprender y explicar los fenómenos sociales por los fenómenos sociales en sí. No buscar, digamos, ni en la naturaleza ni en otras ciencias la explicación de los fenómenos, sino que él va a dar cuenta de que la realidad social es algo que opera y condiciona también esas realidades individuales. ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Alguna duda? ¿Venimos bien? Yo sí tengo una... Esto de que lo social se explica por lo social, no lo entiendo muy bien. O sea, entiendo que cuando él quiere dar cuenta de que la sociedad es un objeto, él usa como... él usa lo del suicidio para explicar eso, pero no entiendo, o sea, no sé si se explica lo que no entiendo. De por qué eso explicaría, por qué el suicidio explicaría que la sociedad sí es un objeto. Bien, perfecto. ¿Por qué es así? En realidad, ahí veníamos de nuevo, ¿no? Con en el siglo XIX, con esto que yo les venía explicando de como una traspolación del método de lo natural, de las ciencias naturales y lo positivista, que era lo predominante, hacia las ciencias sociales y la sociología en particular. Y ahí la propuesta de Durkheim, en ese proceso y en relación al suicidio, es que el suicidio no es un fenómeno biológico o un fenómeno exclusivamente natural, por así decirlo muy simplemente, sino que va a estar estrictamente relacionado con contextos sociales y con realidades sociales que operan en esos individuos. No sé si ahí te respondo tu pregunta. Por eso él dice, bueno, en última instancia, la sociedad es un objeto, es una entidad superior a esas realidades individuales que tiene la capacidad de condicionar a los sujetos y a los individuos. Pero es importante darle una entidad como cosa, como objeto y como fenómeno de estudio. Entonces ya las comprensiones de los procesos sociales no van a estar dadas por lo que dice la física, por lo que dice la biología, por lo que dice la matemática, sino que van a estar estrictamente relacionados con las leyes del funcionamiento de esa sociedad, y ahí él construye también estos procesos de solidaridad mecánica, solidaridad orgánica, porque también para Durkheim es cierto que no es que todas las sociedades funcionan de la misma manera, sino que también hubo procesos y transiciones. No sé si ahí me explico mejor. Sí, gracias. Perfecto. Entonces, como aspectos importantes, lo que son la regla de los métodos sociológicos, esto que les venía diciendo, derecho social, de lo social por lo social, y la importancia que le va a dar Durkheim al orden, ¿sí? O incluso como un problema teórico, cómo preservar y conservar ese orden social. Y ahí es muy importante que se enmarca en esta propuesta que yo le decía de la contrarreforma, ¿sí? Como una discusión a los postulados de la Revolución Francesa y del Iluminismo. Vamos ahora a pensar un poco otra tradición de pensamiento sociológico que se expresó con Carlos Marx. Perdón, antes Sí, de arrancar con Marx, a mí me sí, quedó una duda de lo que es la anomalía social. la anomia social. Anomia, eso. Bien. ¿Cuál sería un razonamiento ahí para pensar la anomia social? ¿O cómo sería el pensamiento?
Durkheim va a decir, bueno, todos los individuos, los sujetos, deben cumplir una función o un rol en la sociedad, ¿sí? Que eso sería la división social del trabajo, que a su vez es importante reconocer que la división social del trabajo la construye la misma sociedad, o sea que es la misma sociedad la que te da los lineamientos de cómo se inserta un determinado individuo en la sociedad. Entonces, bueno, ahí uno puede pensar que existen roles, que existen funciones sociales. El concepto de anomia social va a surgir o emerger cuando de ese desarrollo y de esa consolidación de un determinado orden de la división social del trabajo, comienza a haber individuos que no cumplan, digamos, con las funciones de la sociedad o que planteen alternativas a ese orden o esa función socialmente asignada. Y ahí él va a decir que todo lo que no encuadre, por así decirlo, en ese desarrollo de esa división social del trabajo, va a ser una anomia social, ¿sí? Son fenómenos que tienden a ir por fuera de ese devenir del orden social y de los lazos orgánicos de la solidaridad orgánica. No sé si ahí te respondo. Todo lo que esté Sí, por fuera... sí, perfecto, está bien, ahí entendí. O sea, todo lo que esté por fuera de ese orden conservador o ese funcionamiento del orden, para Durkheim va a ser conceptualizado como una anomia social. ¿Hasta ahí va muy bien? Ahí va. Buenísimo, gracias. Perfecto. Cualquier cosa pregunte. Sigo entonces un poco con Marx, con Carlos Marx. Yo ahí, para tratar de comprender la complejidad del pensamiento de Marx, siempre parto de la base que su teoría, en última instancia, se relaciona o se vincula estrictamente con su militancia política, ¿sí? Entonces, Marx va a hacer una propuesta y una teoría sociológica en estricta relación con su militancia en la clase obrera, que ahí tuvo como distintas transiciones. Él nace en Alemania, luego estuvo en Londres, y estuvo girando después por Bélgica, por un montón de lugares y regiones. Sí es muy importante tener en cuenta que su propuesta va a estar muy de cerca seguida y conceptualizada a partir de lo que fue el proceso de la revolución industrial, ¿sí? Él como que miró muy de cerca el desarrollo de ese proceso. ¿Qué va a decir Marx en torno al desarrollo del capitalismo o cómo va a explicar Marx el capitalismo? En primer lugar, en esto que yo les venía diciendo de que en el siglo XIX se consolidan las disciplinas como esferas autónomas, ¿a qué me refiero con esto? A partir del siglo XIX surge lo que es, bueno, XVIII y XIX, surge lo que es la economía para dar cuenta de las relaciones y del comercio del Estado, surge, como yo les decía, la sociología para dar cuenta del problema del orden, surge la ciencia política para dar cuenta del problema del Estado. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que se empieza a fragmentar el conocimiento y surgen las disciplinas como esferas autónomas, ¿sí? La sociología como una disciplina, la ciencia política como otra, la economía como otra. Entonces, una de las principales discusiones que va a dar Marx se las va a dar a los que eran los economistas clásicos, léase Adam Smith y sobre todo David Ricardo. ¿Y qué va a decir Marx o cuál va a ser la crítica que le hace Marx al postulado de los economistas clásicos? Primero, él va a retomar una discusión de la economía clásica, que es cuál es el fundamento o qué es lo que explica el valor en la economía. Y Marx ahí va a acordar con los economistas clásicos y va a decir, bueno, ustedes tienen razón, lo que explica el valor en la economía va a ser el trabajo, ¿sí? Pero su crítica más sustantiva va a estar dada a cómo conciben los economistas clásicos las categorías de la economía como, por ejemplo, capital. Y él va a decir, bueno, lo que ustedes no están viendo ahí es que en última instancia, detrás de todas esas economías, de esas categorías, perdón, de la economía clásica como mercado, capital, lo que hay por detrás son relaciones sociales. Entonces, para Marx, el capital no es un concepto, una categoría de la economía burguesa, sino que van a ser relaciones sociales. Y para Marx, el eje y el devenir histórico va a estar puesto
no en el orden como en Durkheim, sino al contrario, en el devenir del conflicto, ¿sí? Entonces, a partir de esta idea del capital como una relación social, él va a decir, bueno, en el proceso de la producción, y en esto que veníamos hablando, de relaciones sociales complejas, va a haber una tensión, un conflicto entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. ¿Qué va a decir? Bueno, hacia el interior de las fuerzas productivas vamos a tener la fuerza de trabajo, por un lado, que sería la clase obrera, proletaria, quienes tienen que vender, ¿sí?, su fuerza de trabajo. Y por el otro lado tenemos quienes poseen los medios de producción. Y eso, para Marx, en última instancia, es una relación de clases, y es una relación conflictiva entre la clase proletaria y la clase burguesa. Y el contexto social para explicar cómo se dan esas relaciones entre fuerza de trabajo y medio de producción van a ser lo que él denomina las relaciones de producción. Ahí tenemos la relación del trabajo, las relaciones de la propiedad, que van a ser el contexto o el marco de referencia, que van a explicar cómo va variando esa relación entre la fuerza de trabajo y quienes poseen los medios de producción. Básicamente, en esto de relación en producción y fuerzas productivas, podemos pensar ahí que Marx, lo que él está viendo en el desarrollo del capitalismo, es que se dan como dos ejes centrales ahí, en este proceso de producción. El primero es la relación entre los hombres, entendido como una categoría universal, y el objeto. ¿Y qué va a decir Marx? ¿Qué pasa en el capitalismo y cuál es la diferencia con el feudalismo ahí? Él va a decir, bueno, en el sistema feudal podríamos pensar que en el proceso de producción, quienes trabajaban se quedaban con una parte de lo que producían para la reproducción de su vida, ¿sí? Entonces, si bien una parte se destinaba al feudo, una parte de lo que se producía, la otra parte la consumían los trabajadores y trabajadoras para reproducir su vida social. ¿Cuál es el gran cambio en relación a eso en el capitalismo, entre la relación de trabajadores y trabajadoras con el objeto? ¿Y qué va a pasar en el capitalismo? Bueno, en última instancia, el obrero, el trabajador, en el capitalismo no se queda con lo que produce, ¿sí?, sino que ese objeto que se produce se vende, se distribuye, se comercializa, etc. ¿Cuál va a ser la gran consecuencia de eso? Que ese objeto se fetichiza, y ahí es lo que él denomina como el fetichismo de la mercancía, y a la hora de que otra persona adquiera ese producto, es decir, yo voy y compro, no veo que por detrás de ese producto, de ese objeto que yo compro, existen esas relaciones sociales entre las fuerzas productivas y los medios de producción. Eso va a ser lo que Marx simplemente y muy brevemente explicado, es lo que denomina como el fetichismo de la mercancía. Es decir, la mercancía se cosifica, se objetiviza y no permite ver que por detrás de ese proceso de producción de esa mercancía existe esta relación entre la fuerza de trabajo y los medios de producción. Y la otra relación, que ahí va a decir Marx, es la relación de clase, que es un aspecto central para Marx. Además de esta relación entre los hombres y el objeto, también existe la relación entre la fuerza de trabajo y los medios de producción, que es una relación estrictamente conflictiva para Marx. Yo ahí no sé si complicarles o no, pero voy a tratar como de relacionar esto con la idea de estructura y superestructura. A ver. Sí, justamente ahí iba a decir eso. Gracias, Abril. Voy a tratar ahora entonces de relacionar esto con lo que Marx propone respecto a estructura y superestructura. Todo esto que yo les venía explicando de tanto las relaciones de producción como las fuerzas productivas componen lo que se denomina para Marx la base o la estructura económica. Y después él va a decir, bueno, por sobre esa estructura económica que son las fuerzas productivas y las relaciones de producción,
se edifica, se construye una superestructura que corresponde al ámbito de lo jurídico, de lo político y de lo ideológico. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque se abren como, en realidad voy a ser injusto porque se abren muchísimas interpretaciones, pero hay como dos líneas muy marcadas ahí en el marxismo de cara a lo que quiso decir Marx o lo que no quiso decir Marx y a la interpretación entre esta relación de la estructura y la superestructura. El marxismo más ortodoxo, más economicista, va a decir en última instancia que esas bases materiales o esa estructura económica, ahí voy, Nicolás, esa estructura económica refleja, ¿sí?, la superestructura, condiciona, determina. ¿Y cuáles son las consecuencias analíticas para que ustedes lo piensen de eso? Bueno, en última instancia, si yo quiero pensar lo político, lo ideológico y lo jurídico, lo que tendría que hacer es ver quiénes son los sectores concentrados en la economía, porque si uno cae como en esa lectura determinista, en última instancia, quien tenga el poderío económico y domine una determinada sociedad, va a ser también quien domine en la dimensión de lo político, en la dimensión de lo jurídico y en la dimensión de lo ideológico. Después hay otras perspectivas hacia el interior del marxismo, que comienza entre ellos con Gramsci, que va a decir, bueno, en última instancia hay que tener mucho cuidado, porque la relación entre estructura y superestructura no es una relación lineal. Es decir, yo no puedo decir que la estructura o que la superestructura es un reflejo de la estructura. También ahí se expresa una relación que es conflictiva y sobre todo que existen múltiples intermediaciones. Y ahí, ¿por qué lo va a decir Gramsci? Bueno, porque Gramsci también era un militante político y en última instancia estaba viendo que las lecturas más economicistas no servían para interpretar esa realidad que él estaba viendo en Italia. Entonces ahí lo que va a hacer Gramsci es decir, bueno, ese vínculo entre la estructura y la superestructura es un vínculo orgánico y es un vínculo conflictivo, ¿sí? Entonces es como una dimensión mucho más relacional y no tan determinista. Vuelvo a pensar también cuáles serían las consecuencias analíticas de esto. Bueno, que no es tan fácil identificar que alguien que domine económicamente tenga linealmente el poder en lo económico, en lo político, perdón. Existen múltiples intermediaciones, existen múltiples mediaciones que hacen que incluso esos mismos sectores dominantes muchas veces tengan que articular con sectores subalternos o sectores populares para seguir construyendo. A ver, respondo. Claro, Nicolás, el modo de producción es como una categoría analítica para Marx que incluye tanto la estructura como la superestructura. Digamos, es ese marco contextual que para Marx sería el capitalismo, ¿no? Como sistema, como gran marco de referencia económico que va a estructurar también la relación entre la estructura y la superestructura. Y el autor Dos Santos, claro, me parece que Dos Santos también hace esa referencia de la relación con Gramsci. Pero digo, más allá de los autores, no quiero que se queden con autores, digamos, para no caer en complicarles, sí como en estas dos grandes ideas. Una idea, en última instancia, es que esa base material es un reflejo lineal de lo que pasa en la superestructura, en lo jurídico, en lo político y lo ideológico. Entonces, toda la dominación económica tiene su reflejo en una dimensión ideológica, política y jurídica. También es importante, no sé si hay algunos y algunas de ciencia política, cuál sería la consecuencia también en términos de la acción política y del Estado. Bueno, desde una perspectiva lineal, lo que podríamos decir entonces es que quien tiene esa estructura económica y esa dominación, también sería quien tenga al Estado como un instrumento para reproducir esa dominación. Y nosotros que nos posicionamos un poco más de una perspectiva de lo relacional y más gramsciana,
vemos que no es tan fácil que se dé una relación tan directa y tan lineal entre un gobierno y un Estado y los sectores económicos. Es una relación mucho más compleja, más dialéctica y más conflictiva. Pero insisto, digo, más allá de nombres, no se queden con nombres, no es esa la idea, sino más como en la reflexión esta. Una como una determinación directa y la otra como una mediación y una relación mucho más compleja y mucho más conflictiva. Sí es importante considerar ahí que para Marx toda relación y toda praxis humana es una actividad que transforma la naturaleza, que eso podría ser también otro aspecto que consideramos hacia el interior del marxismo. Toda praxis humana transforma la naturaleza. Camila, la estructura incluye las relaciones de producción y las fuerzas productivas, que a su vez las fuerzas productivas incluyen la fuerza de trabajo y quienes poseen los medios de producción. ¿Se entiende? Perfecto. La estructura económica para Marx se compone de dos aspectos. Por un lado, las relaciones de producción, que serían esto que yo les decía, las relaciones de trabajo, de propiedad, de objeto, y las fuerzas productivas, que a su vez hacia el interior de las fuerzas productivas está la fuerza de trabajo, quienes venden su fuerza de trabajo, y están quienes poseen los medios de producción. Eso compone la estructura económica y la base material para el marxismo más economicista, más clásico, que fue una corriente predominante. Y ya vamos a ver ahí por qué es muy importante esta lectura más del economicista, porque Weber, que ya vamos a ir a Weber, discute fundamentalmente con las posturas más economicistas del marxismo, pero ya vamos a llegar a ver. Decía entonces, en esto que Marx era un activo militante político, que también la propuesta teórica de Marx va a estar estrictamente relacionada desde una dimensión filosófica, económica y política con una teoría del cambio social, ¿sí? Entonces, Marx va a ser muy crítico del idealismo alemán, incluso en las tesis de Feuerbach, es lo que le va a decir, bueno, los filósofos lo que trataron de hacer es de comprender e interpretar el mundo. Lo que tenemos que hacer no es interpretarlo y comprenderlo, sino transformar ese mundo. Podríamos decir entonces que para Marx existía un horizonte y una propuesta muy fuerte de transformar esa realidad social, económica y política que lo atravesaba. Que en última instancia, vuelvo a insistir, que él estaba viendo como la expansión y el auge de la revolución industrial y del capitalismo, y las consecuencias que para él eso tenía. Y ahí Marx va a estructurar también toda su teoría del cambio social con la idea del devenir histórico. ¿Y cuál va a ser la crítica que le hace al idealismo alemán? Él va a decir, bueno, el idealismo se posiciona en esta idea de que son las ideas las que construyen una determinada realidad, ¿sí? Entonces yo construyo la idea y desde esa idea se construye un objeto o una materialidad. Para Marx, en última instancia, lo que explica el devenir histórico es la praxis humana. Entonces él como que piensa desde lo estrictamente terrenal y de la acción de los hombres, piensa en términos universales, como en la categoría del devenir histórico. Y fundamentalmente ahí el desarrollo de la lucha de clases como el eje estructurador y el principio que explica el devenir y el desarrollo histórico. Entonces él va a decir, bueno, la historia va a estar estrictamente relacionada con cómo se da esa lucha de clases. No es una cuestión de idea. La materialidad está determinada por la praxis humana y no por una idea que se construye, sino que fundamentalmente la acción de los hombres la que va a construir ese devenir histórico. Una acción que es conflictiva, una acción que es de lucha de clases. Y ahí vuelve a aparecer también muy fuertemente esta idea
del conflicto a la hora de estructurar y explicar la sociedad. Para Marx, a diferencia de Durkheim, la sociedad es conflictiva por sí, no es importante, digamos, el orden, sino lo que importa es que esas relaciones sociales son conflictivas y se estructuran a partir de una lucha de clases. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Consultas? Bárbaro, profe, va bastante rápido, pero bárbaro, bárbaro, tomando nota. Siento que me va a quedar el brazo así como un fisio, un de esos físico-culturistas, así voy a quedar. Pero bárbaro. No, perdón, voy a tratar de hablar un poco más lento. La virtualidad del contexto que me hace ir como bastante rápido. Genial, genial. Gracias, profe. Cualquier cosa escriban por el chat. Bueno, y en términos de la propuesta política, en esto que yo les decía del cambio de la realidad social, lo que propone Marx como alternativa, digamos, a esta lógica del capitalismo es en primer momento el socialismo y después el desarrollo del comunismo como una propuesta teórica política. Él va a terminar en su manifiesto comunista convocando a la unidad de todos los obreros a conformar como una clase internacional. Y ahí también hay un componente muy fuerte, diríamos, en esta idea de la organización de la clase obrera. Entonces, como que Marx estaba muy interpelado y hablaba desde ese proceso, ¿no? De un militante político en estricta relación con el desarrollo de la clase obrera y la discusión ahí de la sindicalización. Claro, ahí como dice Cande, proletario y mundo unidos. En ese contexto, para ir cerrando un poco, en esto que yo les decía, un poco sobre Marx, en esto que yo les decía de la relación entre la fuerza de trabajo y los medios de producción, también una categoría innovadora que va a poner Marx a jugar sobre la mesa, en contraposición a las categorías de la economía burguesa, va a ser la noción de plusvalor, que es una noción muy importante para explicar el desarrollo del capitalismo según Marx. ¿Y qué va a decir en ese proceso Marx? En esto que yo les decía de la relación entre los hombres como categoría universal y el objeto en el proceso de la producción, ¿qué va a pasar, digamos, en la transición de lo feudal al capitalismo? Él va a decir, bueno, en el feudalismo se utilizaba un determinado tiempo social de producción, pero el eje iba a estar puesto ahí, no en una lógica de la ganancia o de la acumulación, sino en una lógica más de la subsistencia diaria y la reproducción de la vida social. ¿Cuál va a ser el cambio en relación al desarrollo del capitalismo? Él va a decir, bueno, que en el desarrollo del capitalismo, en última instancia también lo que pasa es que ese tiempo social de producción supera, por así decirlo, a lo necesario para la subsistencia de la vida del trabajador, y esa diferencia no se la queda el trabajador, sino que se la queda quien posee el medio de la producción. Y eso va a ser denominado como plusvalor para Marx. Él va a decir, bueno, ya el tiempo social de producción ahí no va a estar pensado en términos de la subsistencia de la vida, sino que va a estar pensado también en términos de esta lógica más de la acumulación de capital. Y ahí es central esa diferencia que hace el capitalista, quien posee los medios de producción, en la explotación de la fuerza de trabajo, que es lo que él va a denominar como un plusvalor, un valor extra que tiene el capital en esa relación entre fuerza de trabajo y quienes poseen los medios de producción. En última instancia, él estaba denunciando ahí también todo el proceso que se venía dando de extensas jornadas laborales, con lo cual se venían organizando como trabajadores para reducir lo que era la jornada laboral, discutir el salario de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces va a estar estrictamente relacionado también
con su praxis política y con condiciones dignas de la realización de ese trabajo. Y finalmente, en Marx, para no entrar en detalle, me interesaba solamente, porque la otra vez salía en una clase de consulta, hacer referencia 2 minutitos al concepto de dialéctica, no para entrar en detalle tan fino, sino para que se entienda. ¿Cuál es básicamente la diferencia entre Hegel y Marx respecto a la dialéctica? Bueno, eso va a estar estrictamente vinculado a lo que yo les decía de cómo concibe cada uno el desarrollo de la historia. ¿A qué me refiero con esto? Hegel se posicionaba en esto que yo les venía diciendo del idealismo ideal. Entonces, para Hegel, en última instancia, la historia es el desarrollo de las ideas en ese contexto de lo que era Alemania, y eso va a fundamentar el espíritu absoluto y el desarrollo del occidentalismo y de la idea del occidentalismo. Marx lo que va a hacer es invertir la dialéctica de Hegel. ¿En qué sentido? Para Marx, en última instancia, no existe una historia occidental o una historia universal, sino que lo que existe en el devenir histórico es esa dialéctica, es esa tensión, es ese conflicto entre clases sociales, ¿sí? Entonces él va a poner el eje en la dialéctica desde una dimensión de lo material y desde una dimensión de la lucha de clases y no en una idea filosófica. Eso así como grandes rasgos para que se entienda. Entiendo que después va a ser un formato más multiple choice del examen, así que era como un lineamiento más general para que después vuelvan a los autores. Estoy pensando si me falta algo de Marx, si no avanzo. Perdón, y lo que sí también, en esto que yo le decía, de que por ahí hay como una línea del marxismo más ortodoxo, que piensa exclusivamente en dos clases sociales, ¿sí? Entonces, por un lado tendríamos la burguesía, que son quienes tienen los medios de producción, y por otra parte tendríamos la clase trabajadora. Eso también hacia adentro del marxismo, sobre todo lo que yo les decía, la posición más gramsciana, ha sido discutido muchísimo, porque en última instancia lo que se dice ahí es que la burguesía y la clase proletaria son conceptos también teóricos, ¿no? Que en la práctica existe una complejidad que es importante, con lo cual no es que uno sale a la realidad y se encuentra con un burgués o se encuentra con un proletario, sino que efectivamente son más construcciones e ideas teóricas que le servían a Marx en ese contexto determinado para explicar teóricamente el desarrollo del capitalismo. Digo esto porque muchas veces como que se caen en estas lecturas de decir, bueno, en última instancia uno sale de la realidad y se encuentra con la burguesía y el trabajador es mucho más complejo, y a su vez hacia adentro de lo que denominamos como burguesía existe también una heterogeneidad enorme, y hacia adentro de lo que denominamos trabajo también existe una complejidad muy importante. Entonces, piénsenlo como categorías más analíticas, como categorías más de índole teóricas, para que se entiendan también eso. Paso ahora entonces a explicar el último autor, que sería Weber. ¿Qué va a hacer Weber o cuál va a ser su aporte a la teoría sociológica? Por un lado, entonces tenemos Durkheim, que es un desarrollo más positivista, que aporta en lo que tiene que ver con el método y un objeto de la sociología. Después tenemos a Marx, que me olvidé de decirles, pero todo esto que yo les decía, Marx lo conceptualiza como el materialismo histórico. Y ahí vuelve a aparecer lo que yo les decía, que la historia se explica por esa praxis material, por esa vida social de los hombres pensados como categoría universal. Por otra parte, dentro de los clásicos vamos a tener el planteo de Weber, que va a ser una sociología del tipo hermenéutica. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué significa lo hermenéutico? Bueno, para Weber, en última instancia, lo que tiene que hacer la sociología es preguntarse
y comprender cuáles son los sentidos, ¿sí?, que le otorgan los sujetos a la acción social. Entonces su énfasis no va a estar puesto en el hecho social, no va a estar puesto en el conflicto y en la lucha de clases, sino que va a tratar de comprender e interpretar, por eso se dice hermenéutico, cuáles son los sentidos que tiene la acción social. ¿Y cuál es la diferencia ahí entre el marxismo más economicista, más determinista y Weber? Bueno, que para Marx, en realidad para el marxismo economicista, el fundamento del capitalismo se explica por esta tensión que yo les decía entre burgueses y proletarios. Para Weber, en última instancia, el fundamento del capitalismo no va a estar relacionado estrictamente con lo económico, sino que va a estar fundamentado en los valores, ¿sí?, y en los sentidos de la acción social. Él tiene ahí como dos obras que son clásicas, que es Economía y Sociedad y El espíritu protestante y la ética del capitalismo. Perdón, la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y él va a decir que en última instancia el desarrollo del capitalismo va a estar estrictamente relacionado con nuevas formas de religiosidad, y ahí es importante lo que yo les decía, de la reforma protestante. ¿Y por qué? Porque él va a decir, Weber, en su análisis más sociológico, que el protestantismo, en esta nueva forma de religiosidad, vino a sentar las bases para que luego pudiera desarrollarse el espíritu del capitalismo. ¿Por qué? Bueno, porque el protestantismo, en última instancia, primero que viene a discutir las jerarquías que se establecían en la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, el protestantismo desarrolla una lógica mucho más de lo terrenal en esa religiosidad, y estrictamente vinculado a que Dios no se manifiesta en una iglesia, sino que se manifiesta en el obrar del día a día y en ese obrar terrenal. Y eso para Weber va a ser muy importante porque va a fundamentar lo que después va a ir girando hacia un espíritu de la acumulación y del capital, ¿sí?, lo que él va a denominar como espíritu del capitalismo. ¿Cuál va a ser su aporte también en términos teóricos metodológicos? Si partimos entonces de reconocer que para Weber hay que comprender y explicar cuáles son los fundamentos o los sentidos de esta acción social, él va a construir metodológicamente lo que denomina como tipos ideales. Bueno, ¿qué son los tipos ideales? Son una herramienta teórica que utiliza Weber para tratar de explicar esa acción social. Es muy importante tener en consideración ahí de nuevo que no es que uno sale en la realidad y se encuentra con una acción social, sino que es una categoría, una herramienta metodológica para poder explicar algunas pautas de comportamiento de esa acción social, que es importante considerar ahí también, que siempre cuando hablamos de una acción social estamos hablando de una acción de sujetos en relación a otros sujetos. Hay una dimensión de lo relacional y de lo social. Y él va a decir, bueno, yo voy a construir 4 tipos ideales para dar cuenta de esas acciones sociales. Entonces él va a decir, existe la acción social con arreglo a fines, existe la acción social con arreglo a valores, existe la acción social afectiva y existe la acción social tradicional. ¿Y cómo se relaciona esto con las pautas de comportamiento? Bueno, él va a decir, cuando ese sujeto, ese individuo, está guiado por una lógica de un fin, es decir, su acción se justifica en la consecución o perseguir un determinado fin, ahí podríamos hablar de que lo que guía es una acción social con arreglo a fines. Damaris, ¿qué particularmente repito de lo de fines? No sé si quería escribir. No, en realidad son 4 tipos de acciones sociales, 4 tipos ideales de acción social. Una es la acción social con arreglo a fines,
La segunda es la acción social con arreglo a valores. La tercera es la acción social afectiva. Y la cuarta es la acción social tradicional. En síntesis, fines, valores, emociones o afectiva y tradicional. Entonces él va a decir, bueno, en el caso que ese sujeto, individuo, se movilice o su acción social sea para perseguir un determinado fin, podríamos pensar que es una acción social con arreglo a fines. Si ese individuo se mueve por determinados valores y principios, podríamos pensar que es una acción social relacionada a los valores. Si ese individuo se comporta, se moviliza por los afectos, por la emoción, lo que va a primar ahí es la acción social afectiva. Y finalmente, si ese individuo se moviliza por tradiciones, costumbres, lo que va a primar ahí es la acción social tradicional. Es importante pensar, claro, es así, los tipos ideales, Abril, es una herramienta teórica que utiliza Weber para dar cuenta y poder clasificar esa acción social. Entonces él va a decir o va a construir 4 tipos ideales que le permitan explicar ese comportamiento de los sujetos. Entonces es como una herramienta teórica, metodológica, para comprender y caracterizar esas pautas de los sujetos. Entonces, si ese sujeto se moviliza por perseguir un determinado fin, un determinado objetivo, va a ser acción social con arreglo a valores, a fines. Si ese sujeto se moviliza por valores, principios rectores, va a ser con, claro, perfecto, Lucía, ahí el comentario, tal cual. Al ser herramientas teóricas y analíticas, así como en Marx yo les decía que no es que salen y se encuentran a burgueses y proletariado luchando, sino que son herramientas teóricas no puras, por eso son como tipos ideales que tratan de unificar, caracterizar un determinado comportamiento. En la práctica existe una complejidad porque también esas acciones se relacionan. Obviamente que los valores guardan relación con los fines, con la tradición y con lo afectivo. Entonces, son más como herramientas o guías metodológicas puntuales para comprender algunos hechos y algunas acciones en determinados contextos o en determinadas explicaciones. Es importante pensar ahí, en esto que yo les decía de los 4 tipos de acción social, que para Weber es muy importante y va a hacer mucho hincapié en la dimensión de los valores y los principios. En esos 3 tipos de acción social que yo les decía, en última instancia, para Weber, la acción social con arreglo a valores va a ser trascendental y va a hacer mucho hincapié en una ética de la responsabilidad, en una ética con arreglo a valores. Y podríamos pensar también que según la propuesta de Weber, esa racionalidad va a ir disminuyendo. ¿A qué me refiero con esto? Podríamos pensar, de nuevo, esto es todo ideal y analítico o puro, que la acción social con arreglo a fines sería como una acción de lo más racional, ¿sí? El sujeto va y tiene algún fin y construye medios para llegar a ese fin. Eso sería como el plano de la racionalidad pura. Después tenemos para Weber la acción social con arreglo a valores, que predomina un grado de racionalidad importante, y a medida que vamos hacia lo afectivo y lo tradicional, podríamos decir que esa racionalidad, en términos de la consecución de valores y fines, va disminuyendo y ya el individuo no se moviliza o por un objetivo o por valores, sino que se va a movilizar por tradición o por emociones, afectos, ¿sí? Entonces como que podríamos decir que las acciones sociales con mayor racionalidad para Weber serían la de arreglo
a valores y la de arreglo en base a fines. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí lo de Weber? Sí. Perfecto. Tomo un mate y sigo. Además de la acción social, Weber va a utilizar también estos tipos ideales para explicar la idea de la dominación y la acción política en una determinada sociedad. Ahí también podemos identificar un contraste con el marxismo más economicista. ¿En qué sentido? Si uno tiene como esta lectura más ortodoxa del marxismo, podríamos decir que la dominación de una sociedad va a estar estrictamente relacionada con los sectores que tienen posiciones privilegiadas económicamente. Entonces, la dominación es una dominación vinculada al poder económico. Para Weber, no está tan claro que la dominación esté estrictamente relacionada con una dimensión exclusivamente de lo económico. Entonces él va a decir, bueno, primero define la dominación como la capacidad de un determinado sujeto de obtener obediencia por parte de otro. Y ahí es muy importante porque va a decir, bueno, dentro de este mundo de la dominación es trascendental cómo se construye una legitimidad en esa dominación. ¿Qué es lo que fundamenta la legitimidad en que un sujeto obedezca a otro sujeto? Y para eso, él también va a construir 3 tipos ideales de esa dominación legítima. Y él va a decir, bueno, yo considero que hay 3 tipos de dominación legítima, o de fundamentos que explican la legitimidad de esa dominación. Por un lado, la dominación carismática. ¿Cuál sería el principio que fundamenta la legitimidad? Bueno, hay sin dudas que es la obediencia hacia una persona, hacia un líder, que representa y que significa un carisma para un determinado sujeto. El principio ahí de obediencia sería el carisma que puede despertar, el carisma, el liderazgo que puede despertar una determinada persona en otra. Después va a decir, bueno, también hay otro fundamento, otro tipo ideal, que es la dominación de tipo tradicional. ¿Cuál sería el fundamento ahí que explica la obediencia? Básicamente la tradición, el rol que tiene la tradición en un determinado patrón de conducta y en la obediencia y la legitimidad. Ahí podremos pensar, por ejemplo, lo que son creencias religiosas, ¿sí? O tradiciones culturales también, sin dudas. Entonces ahí el sujeto responde o obedece por una determinada tradición. Y finalmente, en estos tipos de ideales, él va a decir la dominación racional legal. Y acá me detengo porque es muy importante este tipo de dominación en Weber y va a estar estrictamente relacionado también con su concepto de Estado, que tanto para la ciencia política como para la sociología ha sido uno de los autores clásicos que ha aportado a la definición del Estado. Siempre, obviamente, pensando el Estado en esto que yo les decía cuando arrancamos la clase, en términos del Estado moderno, ¿sí? Que es ya la transición del feudalismo al capitalismo y la consolidación del Estado moderno. ¿Y por qué me dirán que eso guarda relación con la dominación racional legal? Bueno, porque la dominación racional legal se explica en última instancia por toda esa estructura burocrática de normas y procedimientos que van a fundamentar el accionar y la legitimidad o la obediencia en un régimen. Y a partir de ahí él va a construir su definición de Estado y él va a decir, el Estado moderno es una asociación de dominación que tiene un carácter institucional, o sea, ya está institucionalizado, y que ha logrado, va a decir, él ha sustentado con éxito obtener el monopolio dentro de un determinado territorio del ejercicio de la violencia legítima.
¿Qué significa esto? Bueno, básicamente que el Estado, a través de esta dominación racional, burocrática, legal, es el encargado de determinar el control y la coerción de los determinados sujetos en una sociedad. Y que los sujetos, por ende, obedecen y responden a ese funcionamiento del Estado moderno. ¿Y qué podríamos pensar ahí también? Es que a medida que se desarrolla, ¿sí?, esta dominación burocrática o racional, se va a consolidar también el poderío del Estado moderno, ¿sí? Entonces, todas estas instituciones, normas y procedimientos van a ser central para explicar ese monopolio de la violencia legítima que tiene el Estado en su relación con los ciudadanos. Podríamos pensar que en el proceso de transición del capitalismo, del feudalismo al capitalismo, se estructuraron como 3 procesos importantes, que esto no lo dice tanto Weber, pero sí lo dicen otros autores, en primer lugar, la unificación de un territorio, ¿sí? Entonces el Estado moderno guarda estricta relación con la delimitación de un determinado territorio. En segundo lugar, el desarrollo de las fuerzas militares o las fuerzas armadas, y en un tercer lugar, la unificación de una política tributaria, todo lo que eran impuestos. Esos 3 aspectos van a consolidar, según los clásicos, esa estructura que era el Estado moderno. Y a medida que se desarrolla toda esa burocracia, todo ese aparato del Estado, se va consolidando ese poder de monopolizar la coerción en un determinado territorio. Y el fundamento ahí que explica, digamos, el accionar de los sujetos y la obediencia, son todas esas normas y procedimientos que se construyen y que se dictan desde el Estado en sus diferentes acepciones. No sé si ahí se va entendiendo, más o menos. Perfecto. ¿Alguna duda en torno a eso? ¿Le puedo hacer una pregunta, pero sobre algo que habló un poquito más arriba? Sí, ningún problema. Sobre la relación con el capitalismo. Al comienzo, cuando habla de la relación con el capitalismo, lo del fundamento en los valores y en el sentido de la acción social. Sí. O sea, ¿le hago una pregunta concreta o no sé si me puede explicar como un poquito? ¿Cómo es la relación según Weber, digamos? Sí, según Weber. Bien. Vuelvo entonces a él como base fundamental. Algo que me olvidé de decirle que es importante también, es que Weber es alemán. Y como alemán, efectivamente, también estaba discutiendo con el marxismo más ortodoxo, esta lectura del determinismo que yo les decía. Para el marxismo ortodoxo, el fundamento del capitalismo va a estar puesto exclusivamente en la dimensión del económico, ¿sí? Entonces, lo que explica el desarrollo del capitalismo según lo ortodoxo es esto que yo les decía del poder económico y la dominación en términos económicos. Weber va a discutir ese fundamento económico del capitalismo y no es que va a negar que la dimensión económica es importante y que lo histórico es importante, sino que él va a explicar el desarrollo del capitalismo no a partir de lo económico, sino a partir de los principios y valores específicamente de las formas de religiosidad. En su obra, que yo les decía, del espíritu del capitalismo y la ética protestante, lo que él va a poner ahí a jugar en esto de comprender el sentido de la acción social, es que esa acción social en última instancia no se movilizó en el desarrollo del capitalismo exclusivamente por lo económico, sino que se va a movilizar por los valores de esta religión que podríamos conceptualizar como protestantismo. Porque él va a decir, el protestantismo sentó las bases al pensarse en una forma de religiosidad mucho más de lo terrenal, mucho más de lo obrar día a día, sentó las bases subjetivas y valorativas para que después se desarrolle
el espíritu del capitalismo. No sé si se entiende la diferencia entre Marx y Weber de cara a la comprensión del fenómeno del capitalismo. Sí, Uno hace mucho hincapié en una dimensión subjetiva. Weber va a estar como muy relacionado o mirando la dimensión más subjetiva y de los valores de la acción social. El marxismo, y sobre todo el marxismo más ortodoxo, no va a estar mirando tanto la dimensión de los valores o lo subjetivo, sino que va a estar haciendo análisis más ortodoxo y más de la estructura económica dura, diríamos. Este es profe, uno de los contrastes, sí. le entendí muy bien ahora que me lo explica, pero hubo una cosa que dijo antes que era como una frase de Dios se manifiesta en el día a día en lo terrenal, algo así. Sí. Sí, lo Bueno, podía. perdón, perdón, termina, te interrumpí. Lo que yo explicaba ahí es la diferencia entre la religión más católica y la religión más protestante. La reforma protestante que yo le decía que se dio en 1517 y que Weber creo que también era protestante, no me acuerdo, no quiero tirar verduras por las dudas, pero la religión protestante va a discutir con el poder de la Iglesia Católica. Y podríamos pensar que uno de los aspectos que le critica el protestantismo al catolicismo es como esta idea más de la opulencia de la Iglesia Católica y de las jerarquías establecidas hacia el interior de la Iglesia, y va a decir que en última instancia la religión no se fundamenta tanto en el poder de la Iglesia Católica y los poderíos ahí establecidos con sus jerarquías, sino que la forma de obrar a Dios no está tanto en esto de la iglesia, sino que está en el día a día. Por eso es como una religión, bueno, el fundamento más de lo evangélico, de lo cristiano. Entonces, en última instancia, la iglesia como institución no se expresa en la pulencia del catolicismo, sino que se expresa en el obrar y en cada una de las personas. No sé si se entiende por ahí la diferenciación. Por eso es como un fundamento mucho más de lo terrenal, de lo evangélico y de lo cristiano. Entonces, se discute ahí todo esta lógica más de, por ahí, de cierta opulencia de la religión más católica, de ciertas jerarquías, y eso va a ser, para Weber, lo que después dé el pie para fundamentar en esta idea mucho más de lo terrenal y que Dios se obra a partir del trabajo diario en la tierra, va a sentar las bases para el desarrollo del espíritu del capitalismo. Finalmente, para no hacerla tan larga, a partir de esto que yo les decía de la diferencia que hace Weber con Marx en torno a la lógica del capitalismo, Weber también va a aportar en una teoría de la estratificación social. Así como Marx creía que existían clases sociales, por un lado la burguesía y por el otro lado la clase trabajadora obrera, Weber también va a construir su teoría de la estratificación social. Y a partir de ahí él va a introducir 3 categorías para explicar la estratificación de la sociedad. Con la estratificación nos referimos a niveles, capas, distintos conceptos para explicar la jerarquía hacia el interior de la sociedad. Y él va a decir que va a utilizar como 3 conceptos o 3 dimensiones para explicar la estratificación social. Él va a decir, bueno, ahí coincide con Marx que efectivamente hay un criterio económico que explica la organización en clases de la sociedad. Pero Weber lo va a pensar como intercambios en el mercado o como bienes de propiedad. ¿Y cómo se relaciona esto? Bueno, cuando esos sujetos, a partir de la acción social, se encuentran en un mercado, se encuentran con la comercialización de bienes, vamos a estar pensando en el primer nivel de la estratificación social, que es el nivel económico. Eso va a asociarse o explicarse en clases sociales. Ahí coincide con Marx. Pero él va a decir que además la asociación de las personas o la estructura social tiene 2 dimensiones más para dar cuenta de la estratificación social.
En un segundo momento están los estamentos, que es una agrupación, una asociación de personas a partir de compartir valores y principios en comunes, que sería más relacionado al poder de lo social. Pensemos, por ejemplo, no sé, de 1900, los que eran clubes, los que eran sociedades, que ahí lo que va a fundamentar la asociación de los individuos no es el intercambio de bienes, no es encontrarse en el mercado, sino que va a ser compartir determinados valores y principios. Piensen en eso que yo les decía, no sé, en el año 1900, lo que eran los estatutos de los clubes, los estatutos de las sociedades, ¿sí? Ahí era muy fuerte la cuestión de los valores y los principios rectores. Y en un tercer nivel, que es el nivel más de lo político, para Weber emergen lo que son los partidos, que ahí ya la asociación se va a explicar estrictamente con un fin de distribución del poder político. Entonces ahí lo que explica que los individuos en su acción se encuentran no es ni el intercambio en el mercado, ni el poder social o valores, sino que es más un fin concreto de la distribución y la disputa de un poder político. Si uno piensa en Argentina, nada que ver, pero una analogía para traerlo más a ese contexto en 1900, podríamos pensar, digamos, lo que era, no sé, en su momento las sociedades rurales, en 1800, 1900, y después ya la organización en términos del partido, el partido autonomista, ¿sí? Hay sin duda que el criterio de clasificación y de agrupación de personas es distinto. Entonces ahí también se diferencian con Marx en su teoría de clases porque incorpora otras dos dimensiones. Sí es importante tener en consideración que tanto hacia el interior de las clases como hacia los estamentos, como hacia los partidos, también lo que se pone en juego ahí es una desigual distribución del poder. En el caso de las clases sería de poder económico, en el caso de los estamentos, en esto que yo les decía de los valores y principios, lo que se pone en juego es la distribución desigual del poder social, del capital social, de los lazos, de los vínculos sociales, y en el caso de los partidos, lo que se pone en juego ahí como distribución de poder es el poder político. Cami, no es que se diferencien con Marx en torno a las clases, pero lo que él hace es incorporar, además del criterio económico, en términos de las clases sociales, incorpora el criterio del poder social, que serían los estamentos, y el criterio del poder político, que serían los partidos. Él va a reconocer, en relación al marxismo ortodoxo, que el criterio de clase es una forma de pensar la estratificación social, es uno de los niveles, que es el nivel económico. Cuando nosotros pensamos en términos de clase, esos sujetos en su acción se van a encontrar en el mercado, se van a encontrar a través de la comercialización de bienes y productos. Pero además del criterio económico, Weber incorpora dos criterios más, que son el criterio de lo social y el criterio de lo político, para fundamentar su teoría de la estratificación social. De nuevo, también ahí es importante pensar que son categorías analíticas, no es que uno va al mercado y se encuentra una clase y el estamento está por fuera, o el partido político es algo como si fuesen todas esferas separadas. Si bien tienen sus autonomías, también en la práctica es un todo complejo y conflictivo. Lo que sí es importante tener en cuenta que los principios que explican esa asociación o esa agrupación de sujetos son distintos. En el caso de las clases, el criterio es económico; en el caso de los estamentos, el criterio es social; y en el caso de los partidos, el criterio es político. Y sí es importante pensar ahí, y con esto voy redondeando, que para Weber el énfasis en el estudio de lo sociológico, a diferencia por ahí de Marx,
que pensaba más en términos de lo colectivo, de las clases sociales como algo amplio, el método de Weber se va a denominar individualismo metodológico. ¿Y en qué sentido va a ser eso? Que su análisis, en términos de teoría general, va a estar puesto en los sentidos y en la comprensión de la acción de los individuos. Obviamente que esa acción son relaciones sociales, por supuesto, pero su foco no va a estar puesto en términos de un desarrollo más colectivo de los sujetos o de las sociedades, sino que va a estar enfocado en el comportamiento de los individuos y los sujetos en un determinado contexto. Ahí también existe un contraste con el marxismo, que piensa más en términos de la totalidad social y de las clases como un sujeto colectivo y como un sujeto político. Weber va a poner más el foco en la acción de los sujetos y de los individuos. Eso también es importante tenerlo a consideración. A ver ahí qué dice Abril. ¿Puedo abrir el chat? Exactamente. Los tipos ideales son una forma de dar explicaciones y comprender esas acciones sociales. Sí es importante tener en consideración que, por un lado, tenemos los tipos ideales de la acción social que yo les decía, con arreglo a fines, con arreglo a valores, con arreglo a la tradición y con arreglo a lo afectivo o las emociones, y por otra parte, tenemos los tipos ideales de dominación, que ahí sería la burocrática legal o la racional legal, la carismática y la tradicional. Pero todos esos tipos ideales siempre van a tener como aspecto que subyace la comprensión de la acción de los sujetos en términos más individuales. Entonces, la dominación legal también tiene como pregunta por detrás, la burocrática o la tradicional, ¿por qué los sujetos obedecen a otros sujetos? Por explicarlo muy sencillamente, obviamente es mucho más complejo, pero para que se entienda que el aspecto que subyace es la comprensión y la interpretación del sentido de la acción de los sujetos. Fue ahí como un trabalengua me salió, pero ¿se va entendiendo más o menos? Sí, bien. Buenísimo. No sé si tienen alguna pregunta, Cande, ¿cómo te parece que sigamos? Yo creo que ya como que me haría un poco, no les quiero quitar más de su tiempo, pero avísame, Cande, ¿cómo te parece que continuemos? No sé si estás ahí. Sí, estoy acá. Por mí, está muy completo todo lo que dijiste, me encantó. Es más, te mandé un mensaje de que si hubiera tenido esta clase el año pasado, lo hubiera promocionado con 10, tipo, aprobé la materia, pero espectacular, Joaco. Si querés seguir, yo no tengo ningún problema, pero me parece que ya está, además tampoco para sacarte tanto tiempo, está hace 1 hora y media y diste tremenda clase. Así que está a tu criterio. No, ningún problema. Yo por ahí había visto, bien, la neutralidad valorativa. Perfecto. Yo por ahí, en base al resumen que vos me habías enviado, Candy, por ahí era un poco más amplio y no quería entrar tan en lo específico para no marearlos, pero después me llegó hoy las preguntas más puntuales y creo que para no marear, como que hemos tocado un poco esos temas del multiple choice, preferiría por ahí que hagamos más una instancia de diálogo, o si quedan algunas dudas, para no seguir mareando. Ahí estoy viendo que Alejandra pregunta sobre la neutralidad valorativa. ¿Alguno o alguna pudo leer ese texto del científico y el político en Weber? ¿Qué se les ocurre a ustedes como neutralidad valorativa? ¿A qué les suena? ¿Alguna idea, algún aporte? Evitar los juicios de valor. No lo leí. Bueno, me gusta el sincericidio ahí. Bien. Ser objetivo. Perfecto. Ahí lo que va a hacer Weber, hay un texto que es muy es importante también para su desarrollo
de la teoría sociológica es esta idea de la neutralidad valorativa a la hora de la ciencia, del desarrollo científico. Entonces lo que va a tratar Weber a la hora de su desarrollo teórico, metodológico, es justamente construir todo esto que veníamos hablando de los tipos ideales para tratar de hacer que ese conocimiento sea lo más objetivo posible. Y ahí donde él pone como el concepto o el foco en términos de la neutralidad valorativa, que es la neutralidad a la hora de la explicación de estos procesos sociales y la consolidación de una determinada teoría científica. Ahí podríamos decir que prevalecen también como todos estos principios más de la necesidad de construir un determinado método científico con ciertas regularidades y objetividades. Que ahí pone en tensión también un poco a la perspectiva más de lo positivista, porque también va a decir que estamos como atravesados por nuestros valores y nuestros principios a la hora del desarrollo científico, y que muchas veces también es difícil dejar de lado todos esos principios y esa neutralidad valorativa en el desarrollo científico. Entonces como que se posiciona también en una relación conflictiva con una lógica más del positivismo. Y lo que sí él termina como recalcando en esto, que es necesario una determinada ética de la responsabilidad a la hora del ejercicio de lo científico. Entonces, como que por una parte critica la perspectiva más positivista de la ciencia, pero por otra parte recalca la importancia de los valores y los principios a la hora del ejercicio y el desarrollo de las teorías científicas. Como que le da un giro a esta noción de la neutralidad valorativa y pone a jugar una determinada ética en lo científico. Que eso también en su texto del científico y del político lo traduce a lecturas más del ejercicio de la política, porque él asesoraba, según lo que yo estoy al tanto, asesoraba por ahí al Parlamento alemán en su momento. Entonces él criticaba como esta tensión en términos de quienes viven de la política y quienes viven para la política. Entonces como que él termina cayendo en una lectura de lo valorativo a la hora del ejercicio científico, estrictamente relacionada con una ética de la responsabilidad. No sé si me hice entender ahí. Perfecto. Y recuerden eso, digamos, como foco, Weber va a hacer como mucho hincapié en la dimensión subjetiva del capitalismo. Los principios ahí vectores van a ser los valores y los principios del capitalismo. Marx se va a posicionar desde la lógica más de lo material y el desarrollo de la lucha de clases, y Durkheim va a ser un desarrollo incipiente de una sociología más positivista, pensada en términos de sistemas sociales y de principios de la división social del trabajo, con los vínculos orgánicos del desarrollo del capitalismo. Si uno piensa por ahí en las perspectivas más críticas, podríamos decir que en Durkheim no existe como un replanteo de cómo se da esa división social del trabajo. Entonces, en última instancia, podríamos pensar que esa división social del trabajo se da como dada, ¿sí? No se problematiza, no se tensiona. Lo que sí hay es importante ver cuando alguien no cumple su función o no cumple su rol, que sería la dimensión más de la anomia. En el caso de Marx, efectivamente hay una problematización del capitalismo, y hay una propuesta alternativa de cambio de ese sistema capitalista. Entonces no busca solamente comprender, sino que busca transformar esa realidad del capitalismo, y en el caso de Weber, el hincapié va a estar más puesto, no tanto en el orden, no tanto en la transformación, sino más en
intentar comprender cómo se dan esos fenómenos sociales. ¿Quedó más o menos claro? Así son como grandes lineamientos. Es muy difícil por ahí sintetizar la complejidad de cada uno de los autores y de todos los textos que ustedes tenían, pero la idea sería que a partir de estos diálogos, por ahí ustedes se tomen hasta el viernes, creo que es el parcial, para volver en alguna de estas cuestiones más generales, más de teoría general, y les sirva para interpretar los distintos autores que ustedes tienen ahí, que son un montón y es más difícil por ahí reducirlo en este espacio que pensamos de conversatorio. No sé si queda alguna duda, consulta que me quieran hacer, apreciaciones, lo que haga falta. Profe, Sí. no, para mí viene explicando todo bien, perfecto. Lo único que me quedó un poquito ahí sin entender es sobre la idea que tiene Marx respecto al cambio social. Sí. ¿Qué no entendí? O sea que algo... Paso al otro modo, digamos. Claro. Bien. En esta idea de la comprensión que tiene Marx del desarrollo histórico y en esta propuesta de la transformación social, lo que va a decir Marx es que todo esto que yo les explicaba de el desarrollo de las fuerzas productivas por un lado y de quienes poseen esos medios de la producción, va a llegar a un punto que ese orden va a ser insostenible, esto como explicado muy sencillamente, pero que va a ser tanta la contradicción que se va a dar, digamos, entre obreros y quienes poseen los medios de producción, que el mismo capitalismo va a generar las condiciones para esta propuesta que tiene Marx del comunismo, digamos, en un primer momento socialismo y después en un primer momento el comunismo. Que en última instancia, ¿cuál sería la idea de comunismo que tenía Marx? Bueno, es subvertir esa relación, entonces ya no primaria, digamos, el principio de la clase burguesa a la hora de pensar la dominación y a la hora de pensar la lógica política, sino que lo que él propone es que sea la clase obrera la que dirija sus principios rectores y sus principios políticos y que dirige fundamentalmente a la totalidad de la sociedad. Esto es como una lectura muy sencilla, muy simple, obviamente hay un montón de discusión en torno tanto al comunismo como concepto y a la alternativa de Marx, pero explicado muy brevemente, Marx va a decir, bueno, lo que tiene que pasar es que la clase obrera llegue al poder y digite una nueva lógica y un nuevo modo de producción en el cual, por ejemplo, la propiedad privada ya no sea el principio rector, sino que sea eso, como explica Kant, una propiedad mucho más colectiva, en el cual los trabajadores sean parte de ese proceso. Él va a decir que los trabajadores, en última instancia, exactamente, no tienen más nada que perder en el desarrollo del capitalismo. Entonces es una cuestión de organizar esa clase obrera. Y ahí hay un paso de la conciencia, gracias por la pregunta, en sí y para sí. ¿Cuál se creen que es la diferencia? ¿Qué se les ocurre? Perdón, ¿podrías volver a repetir la pregunta? ¿Cuál sería la diferencia, en esto que yo les decía de la contradicción del capitalismo, la diferencia entre la conciencia en sí y la conciencia para sí? ¿Qué se les ocurre? O sea, que el proletariado tenga conciencia de que, bueno, que es proletario y que, bueno, que inculque esa conciencia a los demás, ¿puede ser? Exactamente. Eso sería el paso de lo que es la clase en sí o la conciencia en sí a la clase para sí. La conciencia en sí sería la dimensión más objetiva, ¿sí?, de la clase obrera. Y la conciencia para sí sería este paso de la organización política de esa clase obrera en el cual se asumen estas contradicciones y esta precarización de la clase trabajadora y se organiza, por eso conciencia para sí, para subvertir
ese orden o ese sistema, ese modo de producción. Entonces, el paso de la conciencia en sí, de la conciencia para sí, implicaría la comprensión de esto que yo les venía diciendo, de que en última instancia el capitalista, el burgués, explota y se queda con un plusvalor de la clase trabajadora. Entonces hay como un paso ahí de la objetividad, que sería la conciencia en sí, a tomar, digamos, del plano político, del plano subjetivo, un fin para modificar ese orden capitalista vigente. Que después nada, hay múltiples discusiones en torno a por qué no se dio el comunismo, por qué la teoría de Marx quizás estaba pensada en un determinado contexto, pero bueno, creo que Marx realizó aportes valiosísimos que siguen vigentes hasta el día de hoy y que es muy importante tener a consideración. Claro, bueno, sí, ahí también estuvo una discusión de cara a lo del aguinaldo, el transformismo. Se dieron múltiples discusiones ahí de cara a la organización de la clase obrera y la conciencia de esa clase obrera. Después ahí como que se va a desarrollar una perspectiva, digamos, más, no quiero sonar despectivo, pero una perspectiva más de izquierda radicalizada que va a decir que por ahí todos estos derechos sociales que se conquistan a partir de la sindicalización de la clase obrera, las vacaciones, el aguinaldo, en última instancia no contribuyen a el desarrollo de la modificación de este orden vigente, sino lo que va a hacer es que esa clase obrera se termine incluyendo en el sistema, mientras que hay otros que tienen una perspectiva que en la realidad concreta eso ha significado la mayor conciencia de una determinada clase trabajadora, ¿no? La consecución de derechos sociales, el aguinaldo, pelear, la organización, etc. Pero son múltiples discusiones más de índole de estrategia política que después se derivan de esos análisis más del materialismo histórico. No sé si queda alguna consulta, duda. Mortal. Bueno, me parece que no hay más consultas y podríamos ir cerrando. De nuevo, Joaco, mil gracias, siempre es un placer escucharte. Y bueno, chicos, para lo que necesiten, bueno, yo soy Cande, yo soy la que les hablé por privado a cada uno de ustedes. Lo que necesiten pueden consultarme a mí, soy estudiante y voy a pasar al tercer año de trabajo social. Así que todo lo que necesiten pueden preguntarme y bueno, voy a tratar de aclarar las dudas o de conseguir más tutorías o lo que sea. Así que bueno, Joaco, de nuevo, muchísimas gracias. Creo que todos los chicos están muy agradecidos, a todo el mundo le encantó la clase. Y bueno, hago una aclaración. Íbamos a subir la clase directamente a Instagram, pero hubo un problema y no la pudimos grabar. O sea, la grabamos, pero solamente el audio. Así que lo vamos a subir a YouTube directamente con el logo de sociales para que, bueno, quede el audio. Así que bueno, muchas gracias a todos. No sé si querés decir algo, Joaco. No, éxitos nomás en el parcial y cualquier cosa, si quieren, escríbanle Cande o si tienen alguna duda me la hacen llegar, no tengo drama. Organizar una próxima instancia cuando haga falta, no tengo problema tampoco. Pero éxitos, lo único que le digo en este momento. Sos un genio, gracias. Bueno, nos vemos, chicos. Chau, Joaco. Gracias.